Mi nombre es Jacinto Bonilla, tengo más o menos cerca de más de 35 años en trabajar en medios. Comencé en Nueva Emisora Central, posteriormente fundamos el diario Hoy. Estuve ahí cerca de 10 años, luego 16 en el comercio y desde el 2008-2009 estoy acá en la red. Hemos cubierto un mundial, varias Copas Libertadores de América, un mundial de natación y diversos certámenes, ¿no? Las tres victorias de Rolando Vera en San Silvestre, una maratón en los Estados Unidos con el mismo Rolando Vera. Y nada, es decir, esa más o menos viene a ser mi resumen de trayectoria profesional. Habíamos investigado un poco. Usted, su primera experiencia en el campo del periodismo deportivo fue a sus 17 años, unas semanas después de haber comenzado a trabajar en su primera emisora de radio en Manta, cubriendo el partido entre Manta y el Aucas. Así es. ¿Cuál fue su sensación hacer esto cuando empezó recientemente en el ámbito periodístico? ¿Qué fue lo que usted sintió? Bueno, lo que pueden imaginarse es que, bueno, unas 2 semanas antes yo ya había debutado, pero en un estadio de Quito me hicieron esperar como 4 horas para solamente dar una alineación. Bueno, era un debut bastante difícil porque tenía que viajar a Manta, tenía que hacer la transmisión solo, tenía que llevar equipo y la verdad tenía otro problema. Como estaba estudiando en el colegio, ya mi último año de bachillerato, tenía tareas que hacer un domingo, es decir, se me vino todo encima, pero lo más que recuerdo es que todo esto lo hacía a escondidas de mi papá. Mi mamá sabía toda la historia de que yo ya estaba trabajando en la radio, pero mi papá, para él no sabía que yo estaba trabajando. Y le inventé que me tenía que ir a un viaje a la playa y bueno, fue saliendo hasta que creo que a las 3 semanas ya me descubrió y tuvimos un problema porque él siempre quiso que yo sea médico y yo también iba a ser médico. Yo quería combinar la radio con la medicina, pero después de un año, ya cuando me tocó entrar a la universidad, me tuve que decidir. Ya matriculado en medicina, tuve que matricularme en periodismo, decidí eso en unos 3 días y en la playa. Y ahí decidí mi vida. Mi papá me dejó de hablar 6 meses, fue un drama realmente, pero bueno, escogí creo que lo más acertado, aunque cuando veo mandiles blancos siempre me pongo de ese lado. Habíamos escuchado también que en un inicio usted era como tímido al momento de hacer las entrevistas, de hacer las crónicas. ¿Cuál fue su táctica para dejar de lado los nervios y hacer bien su trabajo? Bueno, siempre he sido tímido y esto ha sido, y creo que es una constante en varios colegas. Si llegar a un grupo desconocido, por ejemplo, de futbolistas que estaban entrenando, y pedirle una entrevista a uno de ellos o al director técnico, siempre ha sido complicado, pero lo que pasa es que había que llevar la entrevista y el rato de comenzar, tal vez uno trastabille, tartamudeo un poco, pero ya finalmente estás embarcado en eso y hay que hacer la nota y es así. Y varias veces, ya con tanta experiencia, por ejemplo, casi 40 años de vida profesional, he cometido errores y vamos cometiendo errores. Una vez con el profesor Rueda grabé una nota de 1 hora y media, una tertulia, y no aplasté bien el comando de una grabadora un poco sofisticada. Y le tuve que decir, ¿sabe qué, profesor? No grabé, y ¿cómo hacemos para grabar de nuevo? Y entonces la profesión o la obligación del trabajo. Uno tiene que olvidarse de que es tímido, tiene que hacer cosas que uno jamás se imaginaría, pero es que es la presión del trabajo y tienes que hacer la nota, y es así. Carlos Efraín Machado fue su mentor, su profesor en el inicio de su carrera. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que le dejó? No mentir, la primera, ¿no? Y lo segundo, que tenía que ser puntual y muy respetuoso. Pero me dio una regla de oro que sirve ahora con toda esta tecnología de las redes sociales.
Es decir, emitir un comentario, escribir un comentario o hacer una crítica, siempre y cuando le pueda repetir en la cara al aludido, ¿no? Es decir, no se le puede, lógicamente, a una persona, tú a tú, usted no le puede decir ladrón. Entonces, eso me enseñó y creo que es una buena enseñanza. Es decir, puede escribir o puede hablar, siempre algo que le pueda repetir a esa persona en la cara. ¿Usted piensa que la profesión del periodista es subestimada por la gente? Lo que pasa es que antes, no ahora, siempre existía prejuicios, ¿no? Es decir, para un padre de la época, mi papá hoy tendría 190 años, 98 años, para la época de él ser periodista, primero que no era una profesión rentable, y ser periodista deportivo era algo, digamos, que lo podía hacer cualquiera, era subestimado. Es más, inclusive en ciertos medios de hasta hace poco tiempo, al periodista deportivo le creen que solamente sabe de fútbol, solamente sabe de deportes, no puede opinar de otra cosa que no sea fútbol. Pero felizmente en esos mismos medios escritos en el Hoy, en el Comercio, a esa gente que tenía prejuicios, les hemos demostrado que la mayoría de editores generales de los diarios comenzaron como deportivos. La mayoría de editorialistas fueron periodistas deportivos y la mayoría de jefes de secciones que no sean deportes pasaron por deportes. Es muy difícil que una persona de cualquier área llegue a ser periodista deportivo, que antes que un periodista deportivo pueda hacer política, economía, porque definitivamente es un periodismo de tipo general. El deportivo es mucho más especializado. Al hablar de, aquí en Ecuador, al hablar de periodismo deportivo, la gente solamente se enfoca en el fútbol. ¿Cree usted que el periodista deportivo debe enfocarse en otras disciplinas también o únicamente? Es indispensable. Yo creo que la base de todo periodista tiene que recurrir al atletismo, que es la base de todo deporte, porque estudia mucho mecánica, fisiología. Tiene que saber de todos los deportes. Lastimosamente aquí tenemos una falencia. Creemos que el periodista deportivo solamente sabe de fútbol y no es así. El periodista deportivo tiene que saber de muchos deportes. Posiblemente es por la formación académica, no tenemos especialidad como en Brasil, en Argentina, en Uruguay, periodistas deportivos. Entonces, en Brasil, en Argentina, usted hace un año de reglamentación, un año de técnica, otro año de preparación física en varios deportes, y dentro de esos deportes es el fútbol, pero es por una formación y también por una cultura de país. En los medios, hablar de otro deporte que no sea fútbol es complicado porque no tiene marketing, no representa mayores ventas de publicidad, y eso también hace un limitante para que el periodista solamente se enfoque por el lado del fútbol. Bueno, he cubierto atletismo, básquet, ciclismo, motociclismo, automovilismo, levantamiento de pesas, judo, karate, fútbol, digamos, no he cubierto, pero he hecho crónicas y entrevistas de montañismo, natación y natación de aguas abiertas, cuando le entrevisté y le seguí a Galo Yepes, que hizo el cruce del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Me encanta el fútbol, pero resulta que por esas cosas profesionales me dicen que relato mejor básquet y comento mejor fútbol. También narrar atletismo, postas, carreras de velocidad, lo he hecho bien y creo que, pero me quedo definitivamente con él. Con Rolando lo que pasa es que comenzó una, ¿cómo le puedo decir?, una amistad. Nos presentaron en San Silvestre y comenzamos a conversar muchas cosas y creo que nació de una charla que la víspera él decía cómo no quisiera ser mago porque estábamos viendo, creo que un video que hacía magias, ¿no? Y la verdad que yo le puse el mago del asfalto en Estados Unidos. Es decir, lo que pasa es que era un corredor increíble, ¿no? Era un pequeñito y tenía unas actuaciones espectaculares. Una vez corrió la de Boulder, venció a Arturo Barrios, el gran favorito,
y entró ante un estadio lleno de más o menos unas 100.000 personas, la Universidad de Colorado, y todo el mundo le aplaudió, y creo que ahí fue cuando yo le dije, bueno, desde ahora será el mago del asfalto. Ese es el truco entiendo que es el clic exitoso para un periodista en cualquier área. El contar la historia humana, el detrás del deportista, siempre será interesante. Si contar una historia de cualquier persona resulta interesante, más aún del deportista. Y entonces en esta época de tecnología, de textos muy abreviados, de textos muy condensados, la única posibilidad de contrarrestar de contar historias es a través de estas vivencias humanas, ¿no? Pero para eso también se necesita la colaboración del deportista. Si el deportista no le confía cosas o no le empieza a responder lo que uno quiere, es un poco complicado. Sí, por eso digo, el levantamiento de historias exige primero una investigación de cómo es esa persona, de cómo es el deportista. Luego de eso condensamos toda esa investigación y de ahí vemos por dónde irá nuestra crónica, es decir, por dónde vamos a hacer el enfoque, y eso nos ayudará enormemente, porque ir a hacer una entrevista sin una planificación no se obtiene lo que uno quiere, y más bien uno puede, digamos, matar esa fuente, caerse en repeticiones, en lugares comunes, y desperdiciar esa oportunidad de hacer una buena entrevista o una buena nota. A ver, cuando hacía crónicas, inclusive una me gané en el Mundial del 2006 a la mejor crónica que premió el diario El Mundo. Generalmente yo igual planifico por dónde me voy a ir. Yo hice la historia de un hincha ecuatoriano que estaba en Alemania y me contó su historia. Entonces me pareció interesante la historia de que él decía que al jefe de él, que es español, España se fue eliminada y Ecuador continuó para la siguiente etapa, él podía mirarle de frente y decirle que Ecuador también es grande en el fútbol, y me contó un montón de cosas. Entonces yo ya sabía por dónde ir, entonces hay que hacer una planificación inicial de qué se va a hacer y qué se va a decir, y a través de eso, con una investigación, se complementa y se puede escribir. En el caso de audio, el esquema es igual, preparo la entrevista, unas cuantas preguntas, pero yo dejo que fluya la entrevista para ir corrigiendo, es decir, no siempre sale lo que uno quiere en periodismo, es decir, uno va por un lado y resulta que el entrevistado se va por otro y por ahí puede ser interesante. Entonces uno hay que tener la capacidad de saber improvisar, y si es que por ese lado va bien la entrevista y se está soltando el interlocutor, hay que ir por ahí y hay que cambiar el esquema de preguntas que uno tenía. Pero generalmente es bueno ir con un listado de preguntas por si acaso. Y después la experiencia le va dando uno saber por dónde se va. Pero lo primero es, como te dicen en el profesor de castellano y el de periodismo, sujeto, verbo y predicado. Punto. Y otra vez, sujeto, verbo y predicado. Y después te adornarás, pero lo básico es eso. Y hay que hacer siempre un esquema de preguntas que a veces son contestadas, es decir, por eso siempre hay que llevar algo escrito, porque por lo menos a mí se me olvidan las cosas. Que no es rutinario, es decir, se puede hacer todos los días una entrevista, pero resulta que el personaje es diferente, la realidad es diferente, entonces el periodismo es algo que no es muy rutinario, aunque por ejemplo en medios usted tiene un programa de determinada hora, pero la temática siempre será diferente, es infinita. Y eso es lo bueno del periodismo, que cada día usted se topa con algo nuevo. Y es muy difícil repetir experiencias, porque es muy difícil encontrar personas iguales.